Bienvenido a nuestra iglesia en línea. Estamos contentos de que nos esté acompañando a través de Radio Adicción Cristiana. Nos da un gozo enorme recibirle en esta tarde de gran bendición, en esta tarde donde creemos que Dios está propicio para hablarnos. Recuerde que el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, en la parte número 2 de ejercitando los sentidos espirituales. Y en esta parte número 2 vamos a hablar cómo aplicarlos en nuestra vida diaria. Pero antes de esto te invitamos a adorar al Señor Jesucristo juntamente con nosotros. Vamos a entonar este canto: vine a adorar a Dios. Y al regresar entraremos de lleno en este tema que seguramente va a ser de gran bendición para ti y para tu familia. Bienvenidos. Adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Y es un río de alabanza y de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibe hoy. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor. Recibe hoy y recibe hoy. Recibe y recibe hoy. Mereces la gloria y la honra.
exaltándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. 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 No hay nadie como Señor, no hay nadie como tú. Padre Santo, no hay nadie que pueda hacer las obras como tú las haces, Señor Jesús. Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, tienes a bien bendecirnos a través de tu Espíritu Santo. Esta tarde, Señor, nos unimos en oración, bendiciendo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo, cada familia, cada nación, cada persona que nos está escuchando en esta tarde. Los bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te pedimos, Padre Santo, que si hay alguna necesidad, alguna petición en el corazón de cada uno de ellos, Padre, te pedimos que tengas a bien hacer tu voluntad en ellos, Padre, y que ellos puedan sentir que tú estás ahí escuchándolos y obrando a su favor. Si hubiera algún enfermo, Padre Santo, te pedimos que tengas misericordia, Señor, y que des sanidad a cada parte, Señor, cada órgano, cada sistema corporal, Señor Jesús. Y si fuera algún padecimiento emocional, Padre Santo, tú eres todopoderoso para sanar. Entonamos en este canto, no hay nadie como tú, y eso lo creemos, Padre Santo, que no hay nadie como tú, Señor, nadie que nos ame como tú nos amas, nadie con el poder soberano y absoluto como tú lo tienes, Señor. Y estamos agradecidos en esta tarde porque sabemos que la bendición de tu Espíritu Santo está por derramarse sobre y en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas, papá. Te pido, Padre Santo, que uses mis labios, Señor, para bendición de cada familia, Señor, de cada persona. Pero al mismo tiempo, Señor Jesús, te pido, Padre Santo, que derrames bendición, Señor Jesús, sobre mis labios, Señor Jesús, y que los oídos espirituales de cada persona y cada familia que nos está escuchando se abran, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, para recibir de ti, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Pues comencemos a ejercitar nuestros sentidos espirituales. Ejercitando los sentidos espirituales, parte 2, para aplicarlos en nuestra vida diaria.
Este es el tema que vamos a estar compartiendo contigo en esta tarde. Te invitamos a que compartas nuestros videos y vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Mire, los sentidos espirituales, la pregunta que tengo para ti es: ¿los tienes ejercitados o dormidos? Y para saber si los tenemos ejercitados o dormidos, tenemos que comprender esta porción bíblica. Hebreos 5:14 dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14 lo hemos analizado en las últimas semanas y hemos resaltado donde menciona que nosotros, los que somos maduros en el Evangelio, tenemos que poner en práctica los sentidos espirituales, los tenemos que tener ejercitados, y los tenemos que tener ejercitados para discernir el bien y el mal. Y me pregunté a qué se refiere Hebreos 5:14 cuando menciona que por la práctica alcanzamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales, y sabemos que son espirituales porque nos ayudan a tener discernimiento. Por eso es que comprendemos que los 5 sentidos físicos que nosotros tenemos sí tienen que ver con los 5 sentidos espirituales, pero no son como los sentidos físicos. Nuevamente, hay 5 sentidos que usted y yo tenemos, pero hay también sentidos espirituales que menciona la Biblia. Y hoy, a través de la revelación y el escrutinio bíblico, vamos a comprender cuáles son estos sentidos que debemos de ejercitar. Vamos a ver primero la comprobación bíblica de esta porción. Y mire que Isaías 5:13 dice en el nombre de Jesús: por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Mire que esta porción de Isaías 5:13 es muy parecida a Oseas 4, cuando menciona: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una cosa es perecer por falta de conocimiento y otra cosa muy distinta es ir cautivos por falta de discernimiento. Y cuando una persona entra en una cautividad, esto quiere decir que estás atado por falta de discernimiento. Significa que estás atado porque no has desarrollado o no has ejercitado tus sentidos espirituales. Quizá usted haya ejercitado sus 5 sentidos, los físicos, pero como no hemos comprendido qué son los sentidos espirituales, a lo mejor los tenemos dormidos, o quizá estén despiertos en su vida. Pero el fin de estos sentidos espirituales es llevarnos a discernir entre el bien y el mal. Pero vamos más allá. Isaías 27:11. En el libro de Isaías, capítulo 27 y versículo 11, en esta versión de la Biblia de las Américas, dice así en el nombre de Jesús: porque no es pueblo de discernimiento, por tanto su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad en él. Esto quiere decir que Dios tiene compasión, una gran compasión, de aquellos que tienen discernimiento. Obviamente usted puede decir: es que Dios tiene compasión de todos. Claro que sí, pero Isaías 27:11 nos hace una aseveración. El profeta está mencionando que cuando hay un pueblo que tiene discernimiento, entonces Dios tiene gran compasión y gran piedad. Pero cuando no hay discernimiento, entonces dice que su hacedor no le tendrá compasión ni piedad. Esto quiere decir que sin la capacidad de discernir, no podemos caminar sabiamente en obediencia a los mandatos de Dios. Primera de Crónicas 12:32. Estamos
cimentando algunas bases bíblicas, amigo y hermano que nos escucha, para poder explicar estos sentidos espirituales. Primera de Crónicas 12:32 en la Biblia de las Américas dice: en el nombre de Jesús, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Y si usted y yo nos ponemos a investigar sobre la tribu de Isaacar, esta tribu de Isaacar, los descendientes de la tribu de Isaacar vinieron a dar a México. Esto quiere decir que es muy probable que muchos de nosotros seamos descendientes de esta tribu de Isaacar, a la cual Dios les reveló los tiempos. Yo sé que muchos o algunos de ustedes han escuchado acerca de un avivamiento en México. Y este avivamiento es de un despertar espiritual, es de un despertar evangelístico y es de un despertar profético. Y este despertar profético viene siempre a través de esta tribu de Isaacar, que son los que comprenden los tiempos. El profeta o los profetas comprenden los tiempos, entienden los tiempos. Esto quiere decir que hay discernimiento. Mencionábamos la semana pasada que los 5 ministerios ayudan a que nosotros podamos ejercitar nuestros sentidos espirituales. En este caso estoy haciendo hincapié o estoy enmarcando o remarcando que los profetas son usados por Dios para discernir. Esto quiere decir discernir en los tiempos también, no solamente conocer el bien y el mal, sino conocer los tiempos. Bien, pero vamos a ver Primera de Reyes 3:9. Le voy a invitar a que abra su Biblia en casa. En Primera de Reyes 3:9 encontramos a Salomón orando de la siguiente manera: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Mire cómo este rey está solicitando entendimiento para poder juzgar, para poder tomar decisiones importantes en el pueblo y para poder discernir entre el bien y el mal. Nuevamente nos dice que el discernimiento es para discernir entre el bien y el mal, y eso también lo pidió en este caso un rey. Así es de que aquellos gobernantes, ya sean alcaldes, ya sean gobernadores, presidentes, si utilizaran este principio bíblico de pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para discernir entre el bien y el mal y juzgar sabiamente, entonces estarían ejercitando sus sentidos espirituales. Entonces, cuando usted le pide sabiduría a Dios, usted está ejercitando sus sentidos espirituales. Cuando usted le pide a Dios un corazón con entendimiento, usted está ejercitando sus sentidos espirituales. Y ahora, con estas bases bíblicas sólidas que usted y yo estamos comprendiendo en esta tarde, podemos adentrarnos al mundo espiritual ejercitando nuestros sentidos espirituales. Y vamos a comenzar conociendo qué es lo que son estos sentidos. Y vamos a iniciar en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado
y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Me gusta mucho esta porción de Primera de Juan 1, del 1 al 4, porque nos habla de los sentidos, pero nos ubica desde un lugar que, si usted medita en esta escritura en casa, usted va a comprender que nos está poniendo los sentidos, pero nos está, no puedo decir insinuando, nos está mostrando o nos está revelando a aquellos que tenemos nuestros ojos y oídos espirituales abiertos. Podemos comprender que Dios nos está hablando de los sentidos, y Dios nos está hablando de manifestaciones. Dios nos está hablando de vida eterna. Nos está hablando de lo que anunciamos, y que muchas veces lo hacemos a través de los sentidos. Y claro que sí, es muy importante los sentidos en cuanto a una administración, en cuanto a una comunión con Dios. Pero cuando lo comprendemos a profundidad, en realidad recibimos una gran bendición, como usted y yo la vamos a recibir esta tarde. Vamos a iniciar con el oído. Vamos a iniciar con el oído. Yo le invito a que en casa usted tome nota. Usted tome nota en casa, y si es necesario vuelva a escuchar este video. Oseas 2:14, en la versión Reina Valera 1960. Pero he aquí que yo atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré, escuche, va a hablar al corazón. En los sentidos naturales, el sentido del oído está aquí, en lo que conocemos como orejas. Ahí está el órgano que oye, pero en el ámbito espiritual, el oído está en el corazón. ¿Qué? En el ámbito espiritual, el oído está en el corazón. Y si usted está ahí conviviendo con su familia, dígale: ¿escuchaste? ¿Oíste lo que acaban de decir? Que en el mundo espiritual mi oído está en el corazón. Pero engañoso es el corazón, pastor. Por eso es importante que nosotros ejercitemos nuestros sentidos para discernir entre el bien y el mal. ¿Ya está comprendiendo conmigo? Éxodo 25:18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Cuando estaban construyendo el tabernáculo, había ruido. El tabernáculo fue hecho a martillo y se oía un ruido. Pero hay personas que no saben oír el ruido de la construcción del templo. Le estoy hablando de algo profético. Hay personas que van a la iglesia y solo escuchan ruido. Hay personas que conviven con su familia y solamente oyen, pero no escuchan. Hay personas que pueden estar en un ambiente propicio espiritual, pero su oído no detecta cosas, porque no comprenden que su oído está en el corazón. Y entonces, cuando usted comprende que su oído espiritual está en el corazón, usted va a poder distinguir en su corazón cuando hay un sonido de victoria, cuando hay un sonido de alabanza,
cuando hay un sonido de jinetes, de tumultos, de clamor, pero también de dolor. Necesitamos tener nuestros oídos abiertos, y cuando hablamos de oídos espirituales abiertos, no solamente hablamos de escuchar la voz de Dios, sino que estamos hablando de que aún nuestras emociones están abiertas para el Espíritu Santo. Nuestro corazón representa las emociones, pero Dios también transforma nuestro corazón de piedra, esto quiere decir emocionalmente duros, con dureza, por un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que comprende, un corazón que no nada más bombea sangre, sino que es un corazón que deja que el Espíritu Santo fluya incluso a través del sistema sanguíneo. Y esta tarde su corazón está bombeando, y no está bombeando solamente sangre, está bombeando ese ruido de alabanza, ese ruido de gratitud, ese sonido de victoria, ese sonido de la voz de Dios tocando su vida. Ahora es importante que tengamos abiertos nuestros oídos espirituales, y ahora sabe usted dónde están. Le voy a dar algunos ejemplos. Nuestros oídos espirituales deben de estar abiertos para el grito de la iglesia. Jeremías 4:31. Porque oí un grito como de mujer de parto, angustia como de primeriza. Era el grito de la hija de Sión que se ahogaba y extendía sus manos diciendo: ay ahora de mí, porque desfallezco ante los asesinos. Su corazón está bombeando y su corazón está escuchando esta palabra, porque es una palabra profética y es una palabra de revelación. Y hoy usted y yo estamos escuchando el grito de la iglesia diciendo: ay ahora de mí, estoy desfalleciendo ante tantos asesinos. Y tenemos que despertar estos oídos para poder clamar y poder orar por las personas que están siendo engañadas, porque dejan que lo que entre a los oídos de aquí perjudiquen a los oídos de acá, y entonces entran a doctrinas de confusión, o a veces sirven con todo el corazón, pero hay quienes los asesinan espiritualmente. Muchas generaciones de personas de mi edad y algunos adolescentes y jóvenes todavía han sido asesinados. Y hablo no de un asesinato físico, sino de un asesinato espiritual, por todo aquello que soltaron hacia sus oídos espirituales. Todos aquellos ministerios o siervos que han afectado las emociones de las generaciones y los han apartado de Dios a través de acciones, los han llevado a una muerte espiritual. Tenemos que orar, amado amigo y hermano, para que podamos estar apercibidos con nuestros oídos abiertos para ese grito de la iglesia. También tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos para oír la voz que sale del templo. Ezequiel 43:6 dice: en el nombre de Jesús, y oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí. Hoy en día, desde el templo de Dios, Él nos habla a través de su Espíritu Santo, y nos habla de diferentes maneras, pero muchas veces este oído está esperando escuchar una voz.
cuando en el mundo espiritual Dios nos está hablando constantemente. Y con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que Dios no habla. Al contrario, Dios te puede hablar audiblemente. Y es algo que en Gilgal predicamos, y lo predicamos con ardor, con pasión. Hace unas semanas yo les compartí aquí en la iglesia y les decía: es que ustedes tienen que aspirar a lo que dice la Biblia, a un día poder ver cara a cara a Dios. Pero les dije: no se esperen a morirse, porque Abraham lo vio antes de morir. Abraham tenía una amistad con Dios y lo vio cara a cara, y comió con él, y Dios negoció con él cuando Sodoma y Gomorra. Entonces nuestras aspiraciones son a las máximas bíblicas. Pero vamos a avanzar. También nuestros oídos espirituales deben estar abiertos para escuchar al Espíritu Santo. Y Daniel 8:13 nos menciona lo siguiente. Daniel 8:13: oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Esto es que podamos atesorar en nuestro corazón lo bueno, para que entonces después podamos echar mano de todo lo espiritual. Daniel 8:13 nos habla que había un ardor que dice: ¿hasta cuándo va a durar esta visión? ¿Hasta cuándo voy a seguir viendo que hay transgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Cuando Dios mueve a celo el corazón de sus siervos y de sus hijos, es un llamado que hace el Espíritu Santo para que su lugar santo, y muchas veces son personas, dejen de ser pisoteados. No encuentro las palabras para decirlo más claro, pero tenemos que tener estos oídos espirituales bien abiertos para cuando el Espíritu Santo se siente contristado por las acciones que otros hacen o que nosotros mismos hacemos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo hable, y cuando hable, que no le pongamos límites a través de la religiosidad, que lo dejemos que Él, además de soplar, hable y regule nuestras emociones. También podemos hablar de oír al sacerdote de Dios en Daniel 12:7. También para oír su guianza, Apocalipsis 1:10. Dice: estaba yo en el Espíritu en aquel día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de sonido de trompeta, diciendo: haz esto, haz lo otro, no hagas aquello. Esto es guianza del Espíritu Santo. Esto es que nuestro corazón no se haga el sordo a la guianza de Dios. Por eso el Señor decía: alguien tiene oídos, si alguien tiene oídos, que oiga. Porque muchas veces no nos gusta lo que Él nos va a decir y cerramos nuestro corazón. Esto quiere decir que cerramos a nuestros oídos hacia la guianza. Dios habla al corazón. Cuando usted dice que cuando uno se dispone a dar, dé uno como Dios dispuso. ¿En dónde? En nuestro corazón. Eso quiere decir que Dios te habla a tu corazón, y tú tienes que escuchar la voz de Dios en el corazón. A lo mejor Dios te dice: dale 1,000 pesos a tu suegra para que pague los recibos, y 1,000 pesos a tu madre para que pague los recibos. Y Dios te lo dice en tu corazón, pero cuando llega aquí a lo mejor dices:
pero es que a mí me hace falta ese dinero, y decides no hacer lo que el Espíritu te dijo o lo que el Espíritu te habló al corazón. Entonces hay que estar alerta y ejercitar nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo los puedes ejercitar? Cuando Dios habla a tu corazón, hazlo. Ejercita tus sentidos en el mundo espiritual. Romanos 10:17 nos dice esta porción bíblica que todos conocemos, pero a lo mejor no todos comprendemos. Romanos 10:17: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo la tenemos que oír. Cuando nos predican y nos leen la Biblia, la oímos audiblemente, pero luego pasa un proceso. Entra por el oído físico, pero luego tiene que caer. ¿Ha escuchado que dicen? La palabra tiene que caer al corazón. Bueno, ahora usted va a comprender que del oído físico, la palabra de Dios tiene que caer al oído espiritual. Amén. Entonces tenemos que abrir nuestros oídos espirituales para que la palabra que entró por este sentido físico la podamos atesorar dentro de nuestro oído espiritual, para que entonces esto que entró por aquí sea lo que sale de nuestra boca. Mire qué preciosa esta explicación que estamos dándole. La palabra de Dios que entra por aquí se escucha aquí para poder salir por aquí. Amén. Segunda de Crónicas 9:7. Mire que estamos continuando solamente con el oído que está aquí espiritualmente. Bienaventurados tus hombres. Segunda de Crónicas 9:7. Bienaventurados tus hombres. Bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Mire, cuando Dios nos da sabiduría, obviamente nos da sabiduría a través de la palabra. Obviamente Dios nos da sabiduría a través de la palabra para que después sea escuchada aquí y podamos hablar sabiduría. Entonces, amigo que nos está escuchando, yo quiero decirle que la sabiduría de Dios la mueve desde aquí también. Aquí escuchamos sabiduría. Cuando usted no la escucha audible, aquí se escucha esa sabiduría de Dios que quiere darle a usted y a mí. También este oído espiritual se abre para que nosotros la podamos escuchar, por ejemplo, las ovejas también. Juan 10:3. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Esto quiere decir que Dios a usted, su oveja, le habla a su corazón. Dios le dice ven a través de este oído. A lo mejor usted dice, es que yo no he escuchado la voz de Dios audible. Vuelvo a repetir, usted puede escucharla, pero si no le ha sucedido así, ponga atención, porque quizá en el mundo espiritual usted ha escuchado muchas veces a Dios. Y claro, ahorita también puede escuchar la voz del enemigo. Pero es importante que usted ejercite los sentidos espirituales para discernir entre el bien y el mal. Tenemos que enseñar a la iglesia, y no me refiero solamente a Gilgal o Radioadicción. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar alerta y tiene que pedirle a Dios que le dé discernimiento y sabiduría, pero ejercitar también, poner de su parte y ejercitar estos sentidos espirituales para no ser engañados. Algo que es importante mencionar es que en lo natural
el oído se encuentra en los órganos que controlan el equilibrio del ser humano. De tal manera que cuando estos órganos pequeñísimos son lastimados o afectados, son capaces de afectar nuestro equilibrio, nuestro caminar por completo. Ponga mucha atención a esto que le estoy mencionando porque es muy relevante. Si nuestro oído se daña, si usted por ahí se pica con un alfiler o con porque ha habido accidentes de este tipo, niños que se meten fierros en los oídos y llega un momento en el que les afecta esos órganos y esos órganos hacen que uno pierda el equilibrio, que uno pueda perder el caminar por completo, al punto de hacerlos caer. Y en lo espiritual pasa lo mismo. De ahí que el Señor diga en los proverbios que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón. O sea, sobre toda cosa guarda tus oídos espirituales, ya que de esos oídos espirituales emana la vida, emana nuestro caminar, el que nos podamos sostener y podamos ponernos en pie, ya que cuando un corazón ha sido afectado como el de Sansón, el de Salomón, es muy difícil que se vuelva a levantar. Debemos de cuidar nuestros oídos. Cuando usted analiza la Biblia, usted puede ver diferentes historias bíblicas donde a través de los oídos desequilibran a los seres humanos, y los siervos de Dios no estamos exentos de esto. Entonces, esas pequeñas cosas espirituales que afectan aquí son esas pequeñas zorras que menciona la Biblia, ya que pueden acabar con nuestra vida, pueden exterminar por completo lo que Dios quiere hablar a nuestros oídos espirituales. Entonces, nuestros oídos espirituales están en el corazón. Entonces, tome nota y póngale: mis oídos físicos están aquí, pero mis oídos espirituales están en mi corazón, de acuerdo a la Escritura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. El sentido espiritual, o el sentido número 2, que vamos a espiritualizarlo, es la vista. Efesios 1:18. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto quiere decir que la vista está en los ojos, en el ámbito natural, pero en los sentidos espirituales la vista está en el entendimiento. Nuevamente, Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea que el entendimiento tiene ojos, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y mire que aquí hemos compartido ya las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, y estas riquezas son reveladas a través del entendimiento, porque el entendimiento, esos ojos del entendimiento, cuando son abiertos, nos lleva a saber cuál es la esperanza, o sea, cuál es el propósito por el cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Entonces, la vista espiritualmente está en el entendimiento. Entonces, oídos en el corazón, vista en el entendimiento. ¿Ok? Vamos a aprenderlo así como los niños en la escuela. Amén. El oído en el corazón, la vista en el entendimiento. Oídos en el corazón, vista en el entendimiento. Y el entendimiento es el sentido de la vista espiritual. El entendimiento es el sentido de la vista espiritual. El sentido de la vista con el entendimiento. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes capítulo 18, versículos 41 al 44. Y Elías dijo a Acab:
sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y beber, pero Elías subió en la cumbre del Carmelo. Y ahí se agachó en la tierra y puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab: prepara tu carro y desciende, para que la fuerte lluvia no te detenga. Para que nosotros tengamos la vista bien abierta, veamos qué es lo que debemos de ver. El cristiano necesita, los cristianos necesitamos tener la vista, esto quiere decir un buen entendimiento abierto para lo siguiente. Número 1, tenemos que tener la vista, o sea, el entendimiento abierto para ver el porvenir en la economía. Sí, Génesis 41:18. Y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo y pasían en el carrizal. Usted puede darse cuenta que esa vista, es eso que vio, realmente estaba en el entendimiento, por eso pudo interpretarse esa visión. También el cristiano debe de tener los ojos abiertos para ver el pecado y para señalarlo. Deuteronomio 9:16. Y vi que en verdad habías pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, pronto os habíais apartado del camino que el Señor os había ordenado. Había un señalamiento. Los ojos estaban abiertos para detectar el pecado. Y con esto quiero decirle que hay personas que se hacen de la vista gorda con el pecado, pero usted y yo tenemos que tener el entendimiento abierto para poder dar un mensaje. O sea, que esos ojos estén abiertos, no para que usted pueda pecar, sino que los ojos espirituales sean abiertos para poder discernir, visualizar los ataques del enemigo y ponerles un alto. Amén. Primera de Samuel 13:11. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, dice, para cuando las cosas no van bien en su vida, en cambio hay muchas gentes que prefieren engañarse ellos mismos. No ven que su familia se está dispersando, así como esta porción bíblica. No ven que sus hijos se están apartando o se están dispersando, que en el matrimonio hay alejamientos de parejas. Necesitamos tener los ojos, el entendimiento abierto. Debemos de tener un buen entendimiento para poder resolver estas cosas que a veces no las queremos aceptar o ver qué están pasando en nuestro alrededor o en nuestra propia vida. Por eso hay que ejercitar los sentidos espirituales. Con esto quiero decirle que tenemos que tener en todo tiempo nuestro entendimiento abierto para que Dios nos muestre, para que Dios nos hable y podamos accionar en contra de los planes del enemigo. Amén. Quiero compartirle Amós 9:1. Amós 9:1.
vi al Señor de pie junto al altar y me dijo: golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Para ver al Señor como Él es, también necesitamos abrir nuestro entendimiento. Durante mucho tiempo nos enseñaban que nosotros no podíamos ver a Dios. Y nos decían: es que la Biblia dice que nadie puede ver al Señor. Pero luego, cuando nos ponemos a escudriñarla, nos damos cuenta que hay siervos de Dios que lo vieron cara a cara. Y que la Biblia nos lleva a que nosotros veamos a Dios cara a cara. No como lo imaginamos, sino para verlo como realmente Él es. Dice la Escritura que cuando le alabemos, lo hagamos en el espíritu y en verdad. Es decir, con entendimiento, con comprensión de lo que estamos cantando, de lo que estamos declarando. Tener los ojos abiertos es comprender lo que yo estoy cantando, lo que yo estoy declarando. ¿Para qué estoy cantando? Dice que lo hagamos con todo el corazón, también con gritos de júbilo, con nuestra mente, no de una manera rutinaria o monótona, sino con todo nuestro entendimiento, con nuestros ojos abiertos. Cuando usted y yo tenemos nuestros ojos espirituales abiertos, estamos preparados para ver los cielos que están abiertos. Hechos 7:56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Esto quiere decir, entiendo lo que son los cielos. Y con esto quiero decir, la iglesia Gilgal, despierta. Quiere decir que entendemos, nuestros ojos están abiertos para ver los cielos que están abiertos para nosotros. Nuevamente, nuestros ojos abiertos para ver los cielos que están abiertos. Hay ministros que solo ven cielos cerrados, pero usted y yo podemos darle gracias a Dios esta tarde, porque nosotros podemos ver esos cielos que Él ha abierto para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También cuando Dios nos abre los ojos espirituales, el entendimiento, podemos ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y hemos predicado acerca de Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Tome nota y analícelo en casa. Siga escudriñando la escritura en casa. Y voy a cerrar estos primeros dos sentidos en esta emisión, porque quiero hacerlo de una manera breve para que quede claro estas predicaciones acerca de ejercitar los sentidos espirituales. Y quiero cerrar con Gálatas 2:14. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Cuando Dios abre nuestro entendimiento, nos ayuda a ver la condición de la gente que nos rodea. Por eso es que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Cuando Dios te abre el entendimiento al mundo espiritual, entonces Dios te lleva a discernir también a las personas. Y cuando ves la condición de la gente que te rodea, puedes ver la condición de la humanidad. Cuando tú ves la condición de la gente que te rodea dentro del mundo espiritual, esto quiere decir dentro del evangelio,
Es muy duro darte cuenta de la condición que tiene la iglesia en la actualidad. Y hablo de la iglesia del Señor Jesucristo, hablo a nivel mundial. Y Gálatas 2:14 lo voy a volver a leer, porque yo sé que hay personas que nos están escuchando, que yo sé que Dios les va a hablar acerca de esto. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Es un tiempo donde la iglesia del Señor Jesucristo está siendo bombardeada por el enemigo. Y el enemigo ha estado bombardeando principalmente los oídos espirituales, pero también físicos. Mire cuántas groserías hay ahora en la televisión nacional, local. Cuántas groserías hay en las redes sociales. Y a veces usted puede estar viendo un canto o escuchando un canto y le mueve y se escucha ya sea una grabación de broma o se escuchan groserías. Dígase TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Y así como el oído es contaminado, este oído es contaminado. Este oído se contamina. Pero también la vista, eso quiere decir el entendimiento del pueblo de Dios, está siendo cegado. ¿Y cómo está siendo cegado el entendimiento del cristiano? Hay demasiada información en las redes sociales. Hay demasiada mezcla de materiales bíblicos de la iglesia. Hay personas que van a su iglesia o asisten digitalmente a su iglesia y escuchan al pastor decir: Dios puede hablarte. Pero cuando ven en las redes sociales y a ver, Dios puede hablarme, y se agarran a escudriñar el YouTube, se ponen a escudriñar el Google sin antes escudriñar las escrituras. Y el entendimiento está siendo entenebrecido del pueblo de Dios. Fíjense, si el entendimiento, si los ojos espirituales y los oídos espirituales de la gente común está siendo entenebrecida, me parece delicado que la iglesia permanezca en esa sordera y ceguera espiritual y sean confundidos por pequeños vientos de doctrinas falsas o de ataques emocionales. Ejercitemos estos sentidos espirituales. Pudiera darte los 5 en esta predicación, pero nosotros queremos que usted ejercite esos sentidos durante esta semana. Prepare y esté alerta de lo que escucha aquí, porque lo que escucha aquí afecta lo que se escucha acá. También lo que hablamos llega a afectar lo que escuchamos acá. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenga cuidado de lo que ve, porque muchas veces lo que vemos también entenebrece la vista que está en el entendimiento. Y con esto le estoy hablando de pornografía, le estoy hablando de cosas que usted no tiene que ver. Caminemos en el mundo espiritual, ejercitando nuestros sentidos espirituales, orando los unos por los otros. Yo le invito a que cierre sus ojos esta tarde en casa. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por esta revelación. Gracias porque tú nos has revelado cómo podemos ejercitar nuestros sentidos espirituales.
Padre Santo, yo te pido por cada siervo, cada sierva, cada amigo, cada persona, cada familia, cada ministerio que nos está escuchando. Yo te pido, Padre Santo, que derribes toda fortaleza, papá. Toda fortaleza espiritual, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que ha traído una sordera espiritual ahí en su corazón. Padre Santo, hoy desechamos toda contaminación que ha entrado por sus oídos y ha afectado sus emociones y lo que sale de su boca. Pero también, Padre Santo, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que les ayudes, Padre Santo, a vencer. Que les ayudes, Padre Santo, a tener nuevamente una vista espiritual. Que ellos puedan tener entendimiento de la palabra. Padre Santo, yo sé que hay muchas personas que cuando leen tu escritura no la entienden. Y es porque sus ojos espirituales están cegados y sus oídos están cegados. Y entonces cuando decimos que la fe es por el oír y el oír por la palabra, aún ellos no pueden accesar a la fe. Porque el oír no pueden operar en él porque está contaminado. Abre esos oídos espirituales, destápalos, Padre Santo. Destapa esos oídos. La semana pasada aprendimos que el evangelista destapa los oídos espirituales. Padre, que tu evangelio destape esos oídos espirituales. Que destape todo aquello que estorba en las emociones. Todo aquello que ha atrofiado el desarrollo espiritual de las personas que nos están escuchando. Te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo desates bendición, sanidad. Padre Santo, avergüenza al enemigo. Padre Santo, que podamos todos actuar como tus hijos. Que podamos dar frutos de arrepentimiento, de transformación. Hoy, Padre, nos ponemos en tus manos y ponemos a tu iglesia a nivel mundial en tus manos. Padre Santo, derriba fortalezas y enséñanos a derribar esas fortalezas que el enemigo ha levantado para mantenernos sordos y ciegos. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás obrando. Y ahorita, hermano, mientras que estoy orando, estoy hablando, estoy pensando, cuando dice que este género sordo y mudo, este género sordo y ciego, sale solamente a través del ayuno y la oración. Y yo le invito a que nos unamos en ayuno y oración, para que a través del ayuno y la oración también nuestros sentidos sean ejercitados. Gracias, Dios, porque podemos escucharte y porque podemos verte. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Ejercitemos nuestros sentidos espirituales. Hoy conocimos dos: el oído en el corazón, la vista en el entendimiento. Yo le invito a ejercitarlos esta semana. Lo esperamos este próximo sábado a las 4 de la tarde. Además, recuerde que todos los sábados a las 11 de la mañana estamos con la serie de Chocolate en el Espacio para los niños. Los martes, únase a la oración. Vamos a orar, vamos a interceder los unos por los otros, y lo esperamos todos los martes a las 8:30 de la noche. Que Dios le bendiga y lo esperamos en la siguiente transmisión.
corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor,